Bien, buenos días. Gracias a todos los que están asistiendo a esta conferencia a través de Canal UNED. Es un placer para mí estar en este acto presentando la conferencia del profesor Manuel Villegas, que lleva por título Trabajar la regulación emocional en psicoterapia. Pero antes de comenzar su conferencia, voy a ceder un momento la palabra a la profesora Begoña Rojí, que nos va a hacer una semblanza del profesor Manuel Villegas, conferenciante que tenemos aquí esta mañana. Begoña, cuando quieras. Bueno, pues Begoña me parece que hoy se va a saltar el protocolo por partida doble. La primera, porque hoy es un día muy especial en esta facultad, ya que es... ¿Se oye ahora mejor? Como decía, hoy es un día muy especial en esta facultad porque en unas 2 horas y media, en esta misma sala, se va a proceder al cambio de testigo de los decanos y la todavía actual decana de la facultad, que está a mi izquierda, la profesora Ana María Pérez, va a ceder el testigo al decano electo. Entonces yo quería aprovechar la ocasión para agradecerte, Ana, tu disponibilidad hasta el último momento, al pie del cañón, lo cual, por cierto, en mi tierra se llama sentido de la profesionalidad, y es una cosa que no se enseña más que mostrándolo. Esto da igual lo que uno cuente en los libros o en las videoconferencias. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, pero sobre todo por todo el apoyo que nos has dado a los profesores y a los equipos docentes durante los últimos 4 años, que han sido además unos años un tanto toledanos. Porque el tema de la pandemia nos ha puesto a prueba a todos en todas las facetas de actividad docente. Así que muchísimas gracias. Bueno, y en cuanto al profesor Villegas, pues sí, creo que también me voy a saltar el protocolo habitual en estos casos. Entre otras cosas porque el currículum detallado, aparte de que lógicamente se encuentra en Internet, se puede encontrar también en el mismo sitio donde va a quedar grabada esta conferencia, este acto, y ya lo expuso con detalle en su momento mi compañero de equipo docente, el profesor Luis Ángel Saúl. Y es que el profesor Villegas fue profesor de la Universidad de Barcelona desde el año 74 hasta 2013. Y bueno, curiosamente es a partir de 2013 cuando su currículum crece de una forma que no es habitual en absoluto, porque si antes ya había sido un profesional muy activo, porque había sido socio fundador de ASECO, de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas, y estuvo durante más de una década al frente de la revista de psicoterapia, bueno, que digo más de una década, desde 1990 hasta 2014. Eso es todo un tramo. Lo peculiar es que su currículum crece de una manera exponencial y muy particular justo a partir del momento en que se jubila. Y esto tiene un doble mérito, porque supone un esfuerzo personal mucho más allá de lo que la sociedad exige, pero sobre todo porque ese desarrollo a partir de la jubilación lo que hace es acrisolar en distintas entregas el conocimiento, lo que se denomina conocimiento cristalizado, es decir, aquello que un profesional a lo largo de su vida ha ido integrando
y ha ido mejorando a partir de su práctica. Bien, decía, este desarrollo tan peculiar comienza en el año 2013, donde aparecen los dos Prometeos. Por una parte, el error de Prometeo y Prometeo en el diván, que son dos libros en los que compendia lo que es su visión, por una parte, de la psicopatología y, por otra, de la clínica. Tanto en el sentido más genérico como en el desarrollo de un modelo particular, que es el suyo, el que a lo largo de los años ha ido gestando el profesor Villegas, que es el modelo del desarrollo moral. Entonces, esos dos libros son capitales y yo recomiendo especialmente a nuestros alumnos que los lean con calma, no solo porque están muy bien escritos y muy bien estructurados, lo cual es habitual en los escritos del profesor Villegas, sino porque tienen una doble faceta. Por una parte, la más conceptual o digamos, académica, de lo que es exposición teórica, pero sobre todo tienen viñetas, tienen ejemplos clínicos, sin los cuales no solamente los estudiantes, a veces incluso los profesores o los profesionales nos perdemos cuando alguien expone un concepto, porque no lo entendemos en su justa medida o en la medida en la que el autor quiere exponerlo. Y esto es algo que este problema no se da en absoluto en ninguno de los escritos del profesor Villegas. Luego, posteriormente, en 2015, hizo una versión un poco más light, que es un compendio también de esa concepción que él ha ido desarrollando de la psicoterapia, más light en el sentido de que es un solo volumen, donde pone el énfasis en el desarrollo evolutivo, en el proceso. Y de hecho es así como se titula el libro, el proceso de convertirse en persona autónoma. Posteriormente, en 2017, en colaboración con Pilar Mayor, publica Parejas a la carta. El subtítulo es Las relaciones amorosas en la sociedad posmoderna. Creo que el subtítulo lo dice todo. En 2018, la psicología de los 7 pecados capitales, y en 2020, en plena pandemia, la mente emocional. Lo de que haya sido en plena pandemia ha estado muy bien porque a los que estamos aquí nos ha dado tiempo a leerlo. A diferencia de en las otras ocasiones, cuando el profesor Villegas vino a presentar sus libros y no nos había dado tiempo a leerlos. Y es por eso que ahora, viendo esto en conjunto, yo destacaría, además del tema de la forma que he comentado antes, es decir, la claridad estructural y la parte conceptual perfectamente ilustrada con casos o fragmentos clínicos, yo diría que estas aportaciones tienen un tronco, que son los 3 primeros libros, los 2 Prometeos y el proceso de convertirse en persona, y luego se abren 3 ramas. Y lo de las ramas no es que sea irse por las ramas, sino que es una apertura al mundo contemporáneo, es decir, son reflexiones sobre qué está pasando en nuestra sociedad en estos momentos
y cómo pueden abordarse los problemas clínicos que se derivan de estos cambios contextuales en ocasiones muy rápidos. Y es ahí donde cobra todo su sentido tanto Parejas a la carta como Los 7 pecados capitales, como el libro que dentro de un ratito nos comentará, que lleva por título La mente emocional. Profesor, muchísimas gracias, porque su forma de trabajar no solamente hace que nuestros alumnos aprendan más y mejor, es que los profesores también aprendemos. Y aunque nuestros enfoques o nuestras concepciones de la psicoterapia no sean exactamente las mismas, sin embargo, seguimos aprendiendo y seguimos integrando todo eso que usted ha ido digiriendo y que ahora nos regala, porque sus obras son un auténtico regalo. Muchas gracias, profesor. Pero bueno. Bien, muchísimas gracias, profesora Begoña Rojí, por sus palabras. La verdad es que a mí me queda poco por decir, Manuel, porque lo que está claro es que te jubilaste en el año 2013, pero parece ser que cuando se lleva en el ADN eso de ser maestro, se sigue siendo maestro siempre. Y eso has tenido bueno, pues el gran acierto de mostrarlo en tus libros. Y no hay más que ver la pasión, la emoción que la lectura de estos textos pues despiertan los estudiantes, pero también en profesionales que considero tremendamente capacitados y conocedores de psicoterapia, como es el caso de Begoña Rojí. O sea que en ese sentido, felicidades, porque veo que uno, bueno, que después de la jubilación se pueden hacer muchas cosas para que luego digan que la labor docente no come tiempo, ¿eh? En el momento en que uno deja la docencia hay que ver la cantidad de obras que has podido hacer, publicar, toda tu participación y formación y supervisión de terapeutas a través de diversos programas de máster en universidades españolas y extranjeras. Tu labor también como director de la revista de psicoterapia, que efectivamente es un referente nacional e internacional en su género, y la cantidad de obras que has publicado, ¿no? Yo solo me queda pues decir que vas a comenzar ahora una conferencia titulada Trabajar la regulación emocional en psicoterapia, y que también nos vas a hablar de este libro que se ha comentado, La mente emocional, ¿no? En un momento, como ha dicho Begoña, en el que me encuentro yo hoy, hoy hablabas de la activación emocional, yo hoy estoy muy activada emocionalmente, y efectivamente hay que regular y manejar estas emociones. Así que tu conferencia realmente me interesa ahora mismo, no solo como una trayectoria, sino puntualmente, quizá como un estado. Hoy me viene muy bien todo aquello que nos puedas decir sobre este manejo de las emociones. Porque además, como bien dices, ¿no? Si no se maneja bien, la salud mental y el bienestar psicológico pues se ven afectados. Así que nada más, te dejo la palabra, Manuel. Es un honor de verdad tenerte aquí una vez más en la UNED con tu conferencia y presentando un nuevo trabajo que efectivamente surgió en el 2020, que se ha podido ya leer, pero que hoy presentas de esta manera más oficial. Así que nada más, muchísimas gracias, Manuel. Nos bajamos, si quieres. Hola, buenos días. Gracias a mis colegas por invitarme, por estar hoy aquí, por acompañar esa presentación y gracias también por el estímulo que ha supuesto cada vez que ha salido un libro poderlo presentar en la facultad de la UNED. Precisamente me acuerdo que al término de la presentación del primer libro, que era El error de Prometeo, la profesora Begoña insistió en que era necesario que para nuestros alumnos hubiese libros de este tipo y que hubiese una aplicación a la psicoterapia. Y yo le prometí que estábamos en ello. El segundo libro, el Prometeo en el diván, y que efectivamente eso fue lo que luego presenté en el año 2013. Bien, y ahora, como también se ha hecho el comentario,
el libro de la mente emocional que salió en el año 2020, no se pudo presentar precisamente porque, pues, por lo que todos sabemos, ¿no?, por confinamiento y tal. Y entonces, en esa ocasión, se ha convertido en, primero, una conferencia sobre un aspecto del libro de la mente emocional, que es la regulación emocional, y luego al final de esa conferencia haremos una presentación breve del libro para que las personas interesadas puedan hacerse una idea global de esta obra. Empezamos el tema de la regulación emocional con el dibujo de un paciente. Este paciente, que por cierto se le comentó si tenía inconveniente en utilizar su dibujo, dijo que encantado. Él no se llama Pepe, pero el coche lo tituló el coche de Pepe. Luego veremos en detalle el análisis de este dibujo y de los comentarios que él hizo. Pero lo que ya se ve a primera vista es que este coche lleva unas ruedas que llevan inscrita la palabra ira. Y por el suelo, allí donde van pisando, dice violencia hacia los otros. Como digo ahora, solo sirve de metáfora para introducirnos en el tema. O sea que la regulación emocional sería la conducción de ese coche, que es la capacidad de integrar todas las funciones psicológicas puestas en marcha. Con frecuencia, las personas se resisten a hablar de gestión o regulación emocional porque consideran que este concepto remite a represión o control. En efecto, una vez se ha producido la activación emocional, esta tiende a seguir su curso. La conducción de ese curso es lo que llamamos gestión o regulación emocional. ¿Qué hacemos con esta emoción? ¿Damos rienda suelta a su expresión o manifestación directa? ¿Somos objeto de su tiranía y actuamos cegados bajo su presión? ¿Buscamos sucedáneos catárticos como pegar puñetazos a una almohada o intentamos aplacarla con una buena dosis de alcohol? ¿Nos desfogamos contándoselo a nuestra pareja durante la cena o a una amistad por teléfono? ¿Nos dejamos secuestrar por su intensidad en la cárcel de la rumiación? ¿La disimulamos, contenemos o reprimimos? ¿Dejamos que se desborde en una actuación agresiva o nos dejamos abatir y caer en el abandono? ¿Diferimos para otro momento su gestión? ¿La guardamos celosamente en la recámara de la memoria para desencadenar su fuerza en otra ocasión más propicia? ¿La obviamos o ignoramos, dando lugar a su fijación en estructuras somáticas capaces de ir minando nuestra salud poco a poco hasta enfermar psíquica y físicamente? Pues, y muchas más cosas que nos podríamos preguntar. El tema de la regulación emocional, aunque entendido como regulación de las pasiones, se halla presente ya en la antigüedad a través de los escritos de diversas escuelas filosóficas. Ya Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se refería a las diferencias entre estoicos y peripatéticos. Los peripatéticos son aquellos que iban paseando, ¿no? Y esos eran los aristotélicos. Mientras iban filosofando, iban paseando arriba y abajo. En su Suma Teológica, escribiendo a este respecto. O sea, siempre ha habido siempre desde que se ha intentado dar un sentido a la experiencia psicológica. Sobre esta cuestión, la de la regulación emocional,
Los estoicos y peripatéticos tuvieron diferentes opiniones. Los estoicos afirmaban que todas las pasiones eran malas y los peripatéticos decían que las posiciones moderadas eran buenas. Era aquello de in medio consistit virtus, ¿no? Por eso las juzgan buenas cuando están reguladas por la razón y malas cuando no están gobernadas por ella. Pues las pasiones no se llaman enfermedades o perturbaciones del alma, sino cuando les falta la regulación de la razón. O sea, aquí ya se empieza a escuchar la voz de la psicopatología, ¿no? Para los estoicos, las emociones o pasiones eran ingobernables. Por ello, la disciplina moral del estoico debía dirigirse a conseguir la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad, lo que significa en la práctica la supresión de las pasiones. El estoicismo, desde un punto de vista cercano al budismo, plantea el desapego como la fórmula para una vida sabia y feliz, de modo que nos permita amar el mundo tal como se nos presenta. La sabiduría se concibe como una forma de vida que trae aparejada la serenidad de espíritu, o sea, la ataraxia, la libertad interior, o sea, la autarquía, y la conciencia cósmica. Todo sucede dentro de un orden cósmico. La vía aristotélica o racionalista, por una parte, propone que es posible someter las pasiones a la razón bajo ciertas condiciones, ya que no existe acción sin impulso, como postula Spinoza, de acuerdo con la interpretación que Victoria Camps hace en su libro titulado precisamente El gobierno de las emociones, interiorizado e íntimamente aceptado como bueno o justo. Pero por otra, el exceso pasional nos desborda y domina, destruyendo la razón a la que debería servir. En consecuencia, la regulación de las pasiones debería orientarse a encontrar el punto medio en todas las cosas, de acuerdo con el famoso aforismo aristotélico al que hacíamos mención antes, in medio consistit virtus, que podría traducirse en alusión al refrán, ni calvo ni tres pelucas, para indicar que todos los extremos son malos. El concepto de emoción como tal no estaba explicitado, ni todavía conceptualizado en la filosofía antigua, pero ya se intuían algunas características que hallaron mayor desarrollo en momentos posteriores del pensamiento filosófico, por ejemplo en Kant, en el siglo XVIII. Hallamos esta distinción entre pasiones y emociones. La pasión, dice Kant, es una inclinación difícil o absolutamente invencible por la razón. Por el contrario, la emoción es el sentimiento de un placer o displacer en el estado presente, que no permite abrir paso a la reflexión, la representación racional de si debe entregarse o resistirse a él. La emoción obra como el agua que rompe su dique, la pasión como un río que se sepulta cada vez más hondo en su lecho. La emoción debe considerarse como una borrachera que se duerme, la pasión como una demencia que incuba una representación que anida en el alma cada vez más profundamente. La perspectiva psicológica entiende las emociones primarias como respuestas adaptativas a situaciones cambiantes. Su activación fisiológica y reactividad espontánea inmediata anteceden a cualquier intervención reflexiva o consciente y, en consecuencia, intencionada. O sea que en este sentido, los filósofos intuían algo del funcionamiento y Aristóteles, por ejemplo, decía que no hay nada que suceda en el alma si no tiene una repercusión en el cuerpo. Pero ese concepto de emoción no se fue, diríamos, independizando por sí mismo hasta prácticamente el siglo
finales del XIX, principios del XX. Las emociones secundarias o sentimientos, precisamente por su carácter diferido y duración en el tiempo, se prestan a una intervención consciente, capaz de ejercer una mayor regulación o gestión de las mismas. En consecuencia, la gestión o regulación emocional remite al conocimiento de su funcionamiento. Ahí hay pues, una idea básica. Si sabemos cómo funcionan las emociones, podemos educarlas o educarnos emocionalmente. Podemos aprender a regularlas. Pueden perder ese carácter, diríamos, algo demoníaco de una fuerza que no se puede contener, ¿no? Hay muchas personas que cuando acuden a terapia hablan de sus... hace 2 días, en una supervisión, había una colega que planteaba un caso de un profesional del ámbito del espectáculo que decía que necesitaba para su equilibrio, necesitaba mantener relaciones fuera de la pareja, porque eso contribuía a regularse su impulsividad. Bueno, claro, si uno siente impulsos de matar gente y la mata, seguro que se aplaca, ¿no? Si entendemos el equilibrio como el aplacamiento del impulso, pues entonces es vía libre a lo que, tal como hay mucha gente que también dice, yo digo lo que pienso y cómo lo pienso. El problema está en si piensa lo que dice. No en que diga lo que piensa, sino si piensa, si puede intervenir la reflexión en su respuesta impulsiva o emocional. Entonces, el funcionamiento de las emociones se puede resumir de forma sumaria de la siguiente manera. Las emociones constituyen respuestas complejas a modo de un síndrome reactivo multidimensional, es decir, que pueden dar origen a diversos tipos de respuesta. Por su naturaleza, las emociones son pasajeras y reactivas a un estímulo interno, por ejemplo, un pensamiento o recuerdo, o externo, como la sirena de una ambulancia o un ruido inesperado en la noche. Implican, en primer lugar, una activación fisiológica que sigue su curso espontáneo hasta su extinción. Si observamos el comportamiento de un animal en el contexto natural, vemos que, por ejemplo, una cebra está paciendo tranquilamente en las orillas del río, hasta que en algún momento determinado un ruido, algún estímulo que ha introducido una perturbación en aquel estado de equilibrio, la activa fisiológicamente. Por ejemplo, puede levantar las orejas, levantar la cabeza, mirar, ponerse en estado de alerta y según la respuesta que va a obtener de ese estado de alerta, continuará tan tranquila paciendo o bien empezará a activarse una respuesta de miedo que la impulsará a huir, porque es que ha detectado la presencia de un depredador. Pero no estará eternamente huyendo. Habrá un momento en que esta huida ya habrá resuelto la situación de peligro, se ha alejado suficientemente del peligro y puede volver a conectar con su estado emocional. Ahora me ha venido a la memoria una canción de esas que se cantaba en los ritos de Semana Santa, sobre todo en los Vía Crucis y esas cosas, que decía, dirigiéndose a Dios, ¿no? No estés eternamente enojado, perdónanos, Señor. No estés eternamente enojado. Eternamente enojado, o sea, sí. Bueno, uno se puede enfadar, pero luego le tiene que pasar, porque si no le pasa, pues entonces eso ya empieza a perturbar el estado de ánimo, ¿no? Y ya puede empezar a tener consecuencias en la... Por eso muchas personas que fácilmente se enojan y que no cesan en su enojo,
pues constituyen ejemplos clarísimos de personas que no han encontrado la manera de regular su emoción. Tú te puedes enojar, claro. Te puedes enfadar, sí. Te puedes poner rabioso, sí. Pero eso de estar eternamente enojado, eso es algo insoportable para el equilibrio psicológico. Este curso emocional está formado básicamente por estas 4 fases: identificación, expresión, reacción y resolución. Todo lo que no haga el curso y se quede en una de esas fases, imaginaros, por ejemplo, el duelo es una respuesta emocional compleja que tiene un curso, aunque sea largo, precisamente porque es complejo. Pero si ese duelo se mantiene a lo largo de los años, entonces ahí estamos ante una problemática de tipo de desregulación emocional. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso clínico interesante, el que nos va a contribuir en la dramatización del caso, nuestra compañera, y yo voy a hacer de terapeuta y ella, si es tan amable, va a hacer de Mónica, que no se llama Mónica, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Sí, se nota. Bueno, pues cuando te apetezca nos explicarás cómo ha ido todo. Bueno, no hay ningún problema. Pues ya, si quieres explicarlo ahora. Que he tenido un aborto el día 16 por la tarde. El día 16. El día 15 por la tarde me eché a perder. Sí. Y el 16 lo perdí. Fui al hospital y he estado 5 días ingresadas. El feto estaba, bueno, salió mal. El feto estaba mal, como con burbujitas blancas y deformado. Entonces el médico, como no lo vio normal, mandó a analizar la patología a Barcelona y bueno, cuando tuvo los resultados me dijo que era producto por mi culpa de los medicamentos. Y el otro aborto que tuve también fue por lo mismo y yo automáticamente los he dejado. Ah, y ahora estás mejor. Pues sí, la primera semana la pasé realmente mal. Pero luego, cuando me da la crisis, pues me voy con la bolsita de papel respirando y aguantando y controlándome mentalmente hasta que me ponía bien. Y ahora soy yo la que quiere tener un hijo. Es por amor propio. Pues muy bien. Ahora soy yo la que quiere. En vez de hundirme, pues yo misma me he levantado. Ajá. Pero me ha venido la misma rabia que me entró. Es aquí identificación de cuál es la emoción. Sí. Me ha hecho movilizar... La reacción. Eso quiere decir que la rabia puede curar, pero cuando la rabia se canaliza bien. Cuando se canaliza bien, para superar algo. Yo incluso me encuentro mucho mejor, con más fuerza, con más ganas, con mucha rabia, eso sí, Sí. Una rabia interior, pero muy bien. Pero ahora la sientes como una fuerza. Sí, como una fuerza, sí, como fuerza, sí. Incluso me he apuntado a natación. Bueno, ahora hago de todo ya, lo que antes no era capaz de hacer, ahora lo estoy haciendo y esperando que el médico me diga, puedes volver a intentarlo. ¿Cómo lo ha vivido tu marido? Él lo ha vivido más pensando en cómo lo iba a pasar yo, que en la situación en sí. Y al verme reaccionar así, está encantado. Ajá, muy bien. Ahora mismo estoy pensando en mí y los demás me dan lo mismo. Bien hecho, ¿no? Por una vez pienso en mí.
Muy bien, y ahora sientes lo que tienes que sentir, ¿no? Y es que lo que te hace sentir bien, como pensar en ti y pensar en esto como en algo positivo. ¿Sabéis que hay unas pastillas que no se venden en farmacias, que se llaman rabia bien canalizada y lo curan todo? Yo he tardado 4 años y pico en darme cuenta, o sea que... Ah, encima los medicamentos son los que te han perjudicado. Es que al decirme el médico que habían sido los medicamentos, pues ni me lo pensé. Cogí todos los medicamentos y los tiré a la basura, ya. Y no quiero volver a verlos más. Y como estaba en el hospital controlada, pues no pasó nada. Incluso la semana pasada me tomé unos análisis para ver si estaba bien y estoy perfectamente, como si no hubiera tomado en mi vida medicamentos. Pues bravo por el coraje, que es como se vence el miedo, ¿no? El coraje pasa por la rabia. Es que yo me encuentro muy bien y hacía tantísimo tiempo que no me sentía así, que me asusto a veces. Ajá, pues eso nos hace sentir bien también a los que te acompañamos en otras penas. Es una agradable acción para uno mismo. Pues esperamos que nos eches una mano ahora. Pues yo encantada. Bien, aquí termina el trozo, el fragmento. No he contextualizado que eso se producía en una terapia de grupo. Por eso hay una referencia a que nos eches una mano ahora. Ahora que tú has hecho has pasado por esa experiencia y has hecho toda esa elaboración en que la rabia te ha curado, la rabia bien canalizada, pues nos puedes ayudar ahora con los otros compañeros. Hemos empezado esta exposición con el coche. Y eso puede servir para explicar de manera didáctica el tema de la gestión o regulación emocional. Un coche no deja de ser potente y rápido porque regule su velocidad y mantenga la dirección en su recorrido. Lo contrario supondría probablemente su destrucción. La mayoría de accidentes son por exceso de velocidad, ¿no? O sea, tiene que circular en medio de otros coches, adaptarse a las condiciones de trazado de carretera, seguir unas normas de circulación en los cruces, las rotondas o los semáforos, frenar a tiempo, acelerar cuando está ejecutando el avance, rebostar energía antes de agotar la reserva, reparar las averías que se produzcan. Lo mismo se puede aplicar a las emociones. No se trata de suprimirlas o reprimirlas, sino de saber canalizarlas, regularlas o gestionarlas. Ellas son, en muchos casos, la potencia o el resorte para la acción. Aquí tenemos el coche, vamos a verlo con más detalle. En la parte inferior vemos ahí que el eje señala inseguridad y que ese eje es el que controla unas ruedas que son de la marca IRA. El conductor está ahí como protegido por una especie de casco de motorista, pero vemos que justamente ese coche no tiene techo, o sea, no tiene cabeza. Tampoco tiene dirección. Le preguntamos si tenía frenos y dijo que tampoco. O sea, ni frenos, ni dirección, ni techo. Entonces, ¿qué hay ahí que todo está influyendo? Porque eso, al no haber techo, pues hay influencia, ¿no? Pues hay estímulos, vivencias, errores, problemas, noticias, penas, alegrías, fracaso, casa, familia, todo viene a parar aquí. Y entonces este coche viene empujado por el pasado y le mueve al autoinculpamiento y además se autolesiona, porque como va a bandazos, se está pegando continuamente, está pegando tortas. Y por el camino, pues va dejando violencia hacia los demás. O
sea, el paciente se le pidió una especie de autocaracterización, hizo un dibujo que era un coche. Y ahora él nos va a comentar, en ese caso es una voz masculina, nos va a comentar, diríamos, el dibujo que ha hecho. Dice así. Vale. Dice, el coche de Pepe, bueno, digo yo, ¿no? El coche de Pepe tiene un motor hecho de autoculpabilidad que a su vez se alimenta y funciona gracias a la gasolina que le da el pasado. Esto pone en marcha el eje del coche, que es la inseguridad. Este eje lleva tanta potencia que hace girar muy rápido las ruedas llenas de ira de este coche. Las ruedas dejan mucha huella en el camino en forma de violencia a mi familia, pero también este coche sufre golpes en los parachoques en forma de autolesiones. Todo este funcionamiento se ve mejorado o empeorado por el clima de mi vida. Clima que tiene que ver con estímulos, vivencias, errores, problemas, noticias, penas, alegrías, trabajo, casa, familia, etc. También hay aspectos que, aunque parezcan estéticos y banales, para mí han sido compañeros en estos 30 años y son la constancia o falta de ella. Ese alerón que me tiene que mantener firme en el suelo a veces no funciona y el coche se descontrola y pierde el rumbo. El techo o la falta de él demuestra lo influenciable que soy. Aunque llueva, soy capaz de ir en un descapotable si alguien me dice que lo haga y, por último, y no menos importante, el casco. Aunque este coche vaya a la perfección y sea capaz de ponerle un techo, yo siempre llevaría un casco para protegerme de lo que fuera y si es de astronauta, mejor. Bueno, ya hemos dicho que en el comentario alude a que el coche tampoco tiene dirección ni frenos. Pepe, no se llama así él, pero le puso este nombre al coche, es un hombre de 30 años, nació en Paraguay y se crió entre algodones con su madre y su abuela, que habitaban juntas en el mismo hogar. El padre ocupaba un alto cargo de la policía, tenía 8 hijos de 5 mujeres distintas, de entre ellas la madre de Pepe, con quien mantuvo una relación extramatrimonial de la que nació Pepe como hijo propio de esta pareja. Fue un padre ausente, si tenía 5 mujeres y 8 hijos, aunque muy admirado por el hijo, que no supo de la existencia de sus otros hermanos hasta los 25 años, al asistir al funeral del padre. Hasta este momento pensaba que era hijo único. Relata algunos episodios de tocamientos por parte de una mujer y un guarda de seguridad a los 11 años y una situación de bullying escolar durante la infancia y la adolescencia. Actualmente está casado con su pareja de 28 años, prima hermana por parte de padre, con la que tiene 2 hijos de 2 años y 1 año, y durante la terapia nace la tercera, una niña. Acude a terapia preocupado por sus reacciones violentas en las discusiones domésticas con su mujer desde hace más de 1 año y medio. Se siente desconcertado porque no entiende cómo llega a estos niveles tan elevados de agresividad cuando él nunca había sido agresivo. Cree que la terapia le puede ayudar a canalizar la rabia, fijaros esta expresión de canalizar, ¿no?, que usan también los pacientes, y la ira que siente. Porque además comenta que tiene miedo a hacer daño a su mujer y no quiere que sus hijos vean este tipo de episodios agresivos que fundamentalmente son autoinfligidos. O sea, ejerce violencia verbal, pero sobre todo se autolesiona. Entonces allí vamos a escucharle a Pepe hablar de algunas reacciones que él tiene ante estas situaciones. Sí. Y yo normalmente llego a un punto que es cuando ya descargo pues conmigo mismo, me golpeo en el hombro o me encierro en el piso y empiezo a golpear a la pared o si tengo algo a mano
y lo puedo romper, lo rompo. Y si lo puedo hacer yo solo. Digamos que evito que lo vea, pero si la rabia está ahí, que me desborda, es cuando pasa delante de ella y de los bebés. Sí, pero yo ya no. Cuando yo solo lo único que quiero es golpear y me da igual morderme, me da igual romperme la camiseta como este día. Hago algo que por dentro que no puedo parar y que incluso ahí sobre todo tiene que prevalecer lo que yo pienso, esté mal o esté bien. En ese momento voy a defender ni que sea la mayor de las injusticias. En ese momento, si es lo que yo pienso, lo voy a defender y la ira se desborda y mi defensa pues pasa a la rabia de que la otra persona no lo entienda. Y como no lo entiende, soy capaz de hacérselo entender y me entra rabia. Y ya hace clic y me voy. Y de hecho soy otro. En el momento en el que siento que se me ataca o que no se me entiende, me encuentra y tengo que hacer lo que dicen ellos. ¿Y por qué tengo que hacer lo que dicen ellos? ¿Y por qué no me toma en cuenta? ¿Y por qué no me escucha? Y es que como que en aquel momento dejo de pensar nada y simplemente actúo. Durante la terapia se desarrolla este diálogo que da cuenta del contexto relacional de las discusiones con la mujer. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? No sé si es como, supongo que todo mi cuerpo intentara descargar todo lo que tiene, lo que siento en ese momento y también se mezcla en algunas ocasiones el querer quedar por encima también. En algunas ocasiones se mezcla en querer quedar por encima. ¿Y por qué quisieras quedar por encima de tu mujer? Porque si no tengo la razón, me aseguro al menos de quedar por encima. Ya soy mejor, entre comillas. No sé explicarlo, es como... La cuestión es estar por encima. Se juntan varias cosas. Yo creo también la idea de dejar claro que estoy molesto. Yo creo que como se junta eso con la impotencia de no haberme sentido respetado o comprendido, y como estoy yo solo y no voy a tener en ese momento a nadie a quien decirlo, o bueno, yo se lo voy a querer decir a nadie. La única manera en la que yo sé que voy a encontrar paz es así, haciendo esto. Y no sé si a lo mejor también el saber que la puedo intimidar con esa violencia pueda originar en mí, pues, oye, que me escuche, que me estoy golpeando para que a lo mejor venga. Es interesante aquí esta expresión que dice, la única manera en la que yo sé que voy a encontrar paz es así, haciendo esto. Es decir, como el impulso necesita la descarga, como antes decíamos de aquel profesional de los medios audiovisuales que necesitaba unas relaciones sexuales externas para equilibrarse. O sea, el equilibrio entendido como el aplacamiento del impulso, sin contextualizar, como si tuviese una especie de fuerza autónoma que está fuera de toda regulación. Este es el coche de Pepe después de la terapia. Es curioso que primero ha cambiado de dirección. Antes iba hacia la izquierda, ahora va hacia la derecha. Ahora es un coche totalmente familiar, con techo, donde pone seguridad a mi familia. En el interior va la familia. Ha señalado que existen el volante, ¿no? Que hay volante aquí, que mira hacia el futuro, que la luz roja la reserva para el pasado, que los problemas caen y resbalan, y que las ruedas ahora no se llaman ira, sino confianza en mí. Naturalmente, bueno, aquí hemos puesto esto para tapar el nombre de las personas que salían, porque él no se llama Pepe, pero las personas que salían aquí, que son su mujer y sus 3 hijos, sí que tenían sus nombres propios.
Entonces los hemos tapado con ese color, y eso representa el sol y el coche que va hacia adelante. Ahí ha habido todo un proceso de trabajo, naturalmente, que no podemos reproducir ahora, pero en que se ha pasado de esa especie de fuerza demoníaca. Fijaros que, porque en la Edad Media se pensaba en el demonio, porque siempre era algo visto como que no tenía, y lo decía Kant, ¿no? O sea, no se pueden gobernar, y por eso los estoicos decían, bueno, pues lo mejor es no tener emociones, es estar como una piedra, ¿no? El desapego en el budismo, etcétera, ¿no? Definición de emoción, que es la que utilizamos en el libro y es el que nos sirve de referente para este trabajo. Experiencia afectiva, que acompaña y da sentido a las respuestas de los circuitos neurofisiológicos de supervivencia frente a las variaciones de la estimulación ambiental, con efectos activos, informativos y expresivos. O sea, no consideramos que exista una especie de resorte llamado emoción que sea preexistente en sí mismo. Por ejemplo, en la representación visual de un tablero, donde hubiera el botón del miedo, el botón de la tristeza, el botón ¿no? Como en aquella película Inside Out, ¿no? Donde se van manejando palancas, sino que la emoción es el resultado de una respuesta del organismo ante situaciones que requieren una rápida, diríamos, adaptación para sobrevivir. Esa sería la base, diríamos, originaria de la emoción en sus circuitos neurológicos o neurofisiológicos. Si pensamos, por ejemplo, en las Torres Gemelas, el momento en que los aviones se estampan contra las torres, vemos que hay gente que se tira por la ventana, pero se tira por la ventana no para matarse, sino para salvarse. Pero claro, cuando van a caer después de bajar 60 pisos en picado, seguro se van a quedar no en picado, sino en picadillo. O sea, se van a matar, no tiene alternativa. Pero ¿por qué prefiero yo saltar por la ventana a morir asfixiado o quemado? Pues porque entre la asfixia y el espacio que hay exterior, aunque sean segundos, la reactividad del organismo lo vive como si fuese una liberación. Lo que pasa es una liberación del fuego, pero para caer desde lo alto de las Torres Gemelas. O sea que hay otras personas que no se tirarán por la ventana. O sea, la cosa es que el organismo tiene esa reactividad tan inmediata que eso es lo que se experimenta y de una manera, como diríamos, incontrolable. Lo que pasa es que eso todavía no es una emoción. Eso es una reacción de supervivencia in extremis. Cuando le podemos dar significado a esa experiencia, entonces empieza a aparecer la emoción. Y por eso, por ejemplo, podemos anticipar el miedo, porque no hay ninguna amenaza, pero podemos anticipar la situación de amenaza. Y entonces ahí podemos connotar afectivamente esa amenaza. La ansiedad es una anticipación constante de una amenaza. Luego hay otra cosa importante a subrayar. ¿Qué es una amenaza? La amenaza no tiene una entidad objetiva, tiene una entidad subjetiva, porque claro, un precipicio es un peligro, pero es un peligro si uno se cae del precipicio, en sí mismo no es ningún peligro. Si uno va paseando al lado de un precipicio, pero
no tiene vértigo, no se acerca de manera imprudente, etcétera, etcétera, no tiene por qué tener miedo, ¿no? O sea que el miedo y la percepción de riesgo está en función del recurso que yo tengo para enfrentar ese. Por ejemplo, cuando alguien sube a una atracción de estas que va a tanta velocidad y dices que tengo miedo. Bueno, pues y a lo mejor pasa ese miedo y después dice, me lo he pasado estupendo, ¿no? Quiero decir que el miedo era una anticipación de un peligro que en realidad no existía. Y la experiencia de ver que no existe el peligro desactiva el miedo y más bien produce una situación como de euforia, de bienestar. Entonces, las emociones son algo más que esos circuitos primarios, son la base de la emoción, pero no son la emoción. La emoción ya requiere una capacidad por eso, y luego lo hablaremos, ¿no? La primera emoción es la sorpresa. Es decir, aquella situación que nos coge desprevenidos. Y como nos coge desprevenidos, el organismo se activa de una manera como absurda, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? O sea, no sabe cómo reaccionar. Luego volveremos sobre esto y los circuitos de supervivencia pueden activarse ante estímulos detectados inconscientemente, pero solamente producirán una reacción emocional si se toma conciencia de ellos, por ejemplo, de forma inesperada o por sorpresa. Inversamente, la presencia de peligros no detectables a nivel consciente, como un veneno es un peligro real. Si yo me estoy comiendo algo envenenado, ese veneno es algo real. Lo que pasa es que yo no sé que está envenenado. Por eso los emperadores hacían tomar a alguien, al cocinero mismo, ¿no? En su presencia y de su plato una porción de comida para demostrar que no se caían muertos, ¿no? Por ejemplo, la mosca tsetse transmite la enfermedad llamada del sueño. Pero un caballo, que precisamente los caballos son grandes víctimas de las moscas tsetses, no sabe que la mosca tsetse es transmisora de esa enfermedad, porque tampoco tiene conciencia de la existencia de la enfermedad del sueño. O sea, por tanto, no se puede emocionar. Se puede molestar si le pica la mosca, pero no emocionar. O nos ha pasado con el COVID, ¿no? Nadie la ha visto. Bueno, alguien sí habrá visto en el laboratorio, habrá visto el virus, pero las personas no lo hemos visto. Había un niño que le preguntaron que por qué no salía a la calle durante el confinamiento. Dijo, es que hay un monstruo que es el COVID, ¿no? Se lo tiene que imaginar como algo físico, algo sensible, palpable. Pero... O sea, deben alcanzar el nivel de representación mental para que surja propiamente hablando la emoción. Si no, por eso hemos titulado el libro Mente Emocional, ¿no? Si no hay representación mental, no hay emoción. Puede haber reacción orgánica, como la hay, por ejemplo, pues, ante el dolor, ¿no? Pero el dolor es una vez que te has pinchado. En cambio, si yo veo un instrumento cortante y no me he pinchado, pero me imagino que me puede pinchar, como me lo represento mentalmente, entonces eso da lugar al miedo. Y un obsesivo, por ejemplo, puede llegar a tener pues, ideas intrusivas de utilizar los cuchillos para lesionarse o para matar a alguien. Y en realidad los cuchillos están allí, no se mueven solos, ¿no? O sea, es la representación mental donde empieza a aparecer la emoción como tal. Las emociones son construcciones psicológicas sobre la base de circuitos pensados evolutivamente para resolver la adaptación
a las situaciones cambiantes del entorno que ponen en juego de alguna manera la supervivencia del organismo. Lo que pasa que eso que en el contexto biológico tiene su función inmediata de adaptación, en el contexto social eso se complica muchísimo. Por ejemplo, un aristócrata ofendido podría afrontar un duelo a muerte antes que perder su honor, porque ahí se pone en juego una emoción. Se ha sentido deshonrado, se ha sentido, le han echado el guante, eso no lo soporta, y entonces pues va y le echa el guante, o se acepta el duelo para batirse, como ya se decía la expresión, batirse en duelo. Y Elengüés, por ejemplo, una anoréxica como Elengüés, según escribe en su diario, prefería el suicidio antes que verse vieja, gorda y fea. ¿Y por qué matarse antes que verse gorda y fea? Pues porque eso pone en juego un rechazo hacia sí mismo, ¿no? Es preferible morirse a rechazarse. En relación a las condiciones de supervivencia, podemos distinguir 5 emociones básicas, cuyas iniciales forman el acrónimo SMART. Están puestas en orden para que salga SMART. El orden no es más que el del acrónimo. Ya que se habla de inteligencia emocional, pues ¿no? SMART es inteligente. Sorpresa, miedo, alegría, rabia y tristeza. Sobre esas 5 emociones básicas se constituyen las familias de emociones secundarias, sentimientos o estados derivados irreductibles a ellas. Reductibles, diríamos, radicalmente, pero no quiere decir que se estén presentando puramente como miedo o como rabia, sino mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, la ira es reductible desde en su raíz a la rabia y la euforia a la alegría y así sucesivamente. También pueden dar lugar a procesos más complejos, como el duelo, donde se combinan distintas emociones como rabia y tristeza de forma consecutiva y a veces alterna. Este esquema, muy simple, es muy gráfico, implica la función de cada una de esas emociones respecto a lo que es, diríamos, el elemento fundamental para la supervivencia, la ganancia o la pérdida. O sea, ganamos o perdemos. Ganamos en alimento o perdemos en alimento, ganamos en bienestar o perdemos en bienestar. Y estas son la alegría y la tristeza. La alegría es la respuesta a la ganancia, la tristeza es la respuesta a la pérdida. Cuando el león persigue a sus diríamos, presas y no consigue ninguna de ellas, llega un momento en que esta activación que él tenía persiguiendo a sus presas baja de tono, se pone como cabizbajo, la cola entre las patas y camina lentamente. Antes veías correr a toda velocidad y ahora caminando lentamente. Diríamos, esta sería, antropológicamente hablando, sería la tristeza del león. El león está triste. En cambio, si el león consigue alcanzar una presa, estará alegre. Lo que pasa es que la alegría no es la del que ha metido un gol, ¿no? Y se ponen allí todos a celebrar el gol, porque eso tiene un significado social, sino la ganancia, en ese caso nutritiva, que fundamentalmente la demuestra pues comiendo de manera ansiosa. Y entonces, ¿qué se interpone entre la ganancia y la pérdida? Pues la amenaza o la frustración. Decíamos, el león, por ejemplo, está persiguiendo a la presa y como la presa huye constantemente, se frustra, pero él insiste a ver si puede alcanzar la presa. Entonces, la rabia está aquí activa. Si consigue, gana, alegría. Si no consigue, tristeza. Si nos ponemos en la parte de la presa,
La gacela, por ejemplo, se siente amenazada, entonces una respuesta posible a la amenaza es la huida, y si consigue huir, pues gana, será más que alegría, será tristeza, será calma, será tranquilidad, y si pierde, pues a lo mejor ya no tiene tiempo ni de llorar, ¿no? Porque ha perdido la vida. Y en medio está la sorpresa, que es, diríamos, la primera reactividad emocional que permite colocarse en estos ejes. Decir, a ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Voy a perder? ¿Voy a ganar? ¿Tengo que huir? ¿Tengo que atacar? ¿No? Está en esa situación. Muy curiosa muy curiosa, y por eso me detengo un minuto en la etimología de la palabra sorpresa, que es surprise. Surprise viene del francés y en última instancia viene el latín, que significa presa por arriba, sobre. Y a este propósito me permito la licencia de citar una experiencia personal que tuve hace ya bastantes años en el Brasil, en la zona de Manaus, en la zona amazónica. Pues visitamos una estación de recuperación de animales y casi todo eran monos, en fin. Y justamente al bajar del barquito y entrar yo llevaba una gorra y al entrar en la estación de repente mi gorra desaparece. Miro dónde estaba la gorra y veo un mono con la gorra, ¿no?, colgado desde una rama de un árbol, y desde la rama me había quitado la gorra por arriba, surprise, tomada por arriba. Claro, porque nosotros, fijaros que habitualmente los seres humanos, cuando andamos por un lugar desconocido, no miramos hacia arriba, miramos a los lados, miramos atrás, miramos adelante, pero no pensamos que el peligro pueda venir de arriba. Pero claro, los monos se colocan en la parte superior y nos sorprenden, nos toman por arriba. Bueno, por tanto, en realidad cuando hablamos de regulación emocional nos estamos refiriendo a la regulación emocional en el contexto social, que es donde tenemos los problemas emocionales, porque escaparnos ante el fuego o atacar darle con un palo a un perro que nos quiere morder, o qué sé yo, o ponernos a comer alegremente, como todas las festividades, ¿no? O entristecernos porque hemos perdido, qué sé yo, pues se nos ha incendiado el coche, yo qué sé, hemos tenido una pérdida. Eso es algo muy, diríamos, que todos encajamos fácilmente, que entendemos, que tal, ¿no? Pero en los contextos sociales, ahí la capacidad, diríamos, espontánea de las emociones de adaptarse es muy problemática. Por eso que se pueden adaptar mejor o peor a las circunstancias sociales. Por su naturaleza, y a diferencia de los naturales, los contextos sociales son particularmente complejos y no siempre las respuestas emocionales espontáneas, que pueden darse en función de la captación selectiva de estímulos parciales, resultan las más adecuadas al conjunto de la situación. Pasos a seguir para poder trabajar con las emociones. El primer paso será detectarlas, es decir, ser capaz de sentirlas, identificarlas, poderlas reconocer y nombrar. El segundo, poder expresarlas. El tercero, dejar cursarlas. El cuarto, comprenderlas para gestionarlas. Primer paso. A veces la imposibilidad de darle el curso debido a una emoción deriva de la intensidad de la emoción misma, que llega a secuestrar las otras funciones cerebrales, por ejemplo, cognitivas o ejecutivas. Otras, la alternancia de las emociones activadas, por ejemplo, miedo y rabia a la vez, confunde al cerebro que no sabe qué camino alternativo tomar. Pongamos por caso entre huir o atacar.
Muchas personas inhiben sus emociones hasta el punto de percibirlas solo como sensaciones. Natalia acude a terapia de grupo con una sintomatología claustrofóbica. Mujer de unos 50 años, madre de 3 hijos mayores de edad, experimenta de manera muy dramática a veces, incluso durante la sesión, los síntomas de la crisis de ansiedad. La paciente nunca había conectado antes los síntomas con el sufrimiento, la experiencia física ligada a contextos constrictivos con el atrapamiento relacional. Entonces Natalia empieza una sesión comentando, es una sesión de grupo también, comentando eso que ha tenido una semana muy chunga. Estaba muy obsesiva con la muerte, cada segundo. Una sensación aquí. Lo pasé mal, todo está aquí, aquí. No sé qué hacer para que se me vaya. Ahora mismo no puedo, no sé qué me pasa. De esto no se sale. Siempre lo he dicho, que al final a mí me va a dar algo. Estoy muy mal. Ahora sí que me quiero morir. Yo no soy nadie, ni soy persona, solo vengo aquí, me siento y ya está. Si te diera igual, no te angustiaría morirte. Sí que me importa, no me quiero morir, lo digo porque me encuentro mal, pero ¿cómo luchar con eso que tienes si no se va? Tengo un bicho aquí que... Ese bicho es el que te va a matar. Ese bicho que tienes aquí es ansiedad. ¿De dónde viene esa ansiedad? La ansiedad me vendrá por el pensamiento que tengo. ¿Y cuál es el pensamiento? De que me voy a morir ahora. ¿Y por qué te vas a morir ahora? No me quiero morir, es muy raro. Lo que pasa es que... No vives lo feliz que te gustaría, pero ¿cómo es tu vida? ¿Mi vida? Monótona. Estoy en casa y voy haciendo... Me siento triste. En casa me siento muy sola. Mi casa es tristeza, muy austera, las puertas. ¿Qué más hay? Cuando voy al lavabo, a la cocina, hay una cosa que no sé, muy cerrada. Vamos a la cocina, entramos a la cocina. ¿Cómo es tu cocina? Hay una puerta y una ventana por la que se ve un muro que no se ve nada. Y allí es que necesito salir de allí. De acuerdo, ahora sí puede ser durante un rato. No me digas que estoy mal, ni que tengo ansiedad, ni que te coge una cosa allí. Intenta contestar sin hacer referencia a esto. Cuando estás en la cocina, ¿dónde quisieras estar? No sé, en la calle, por ejemplo. En la calle, por ejemplo. No quisieras estar en la cocina, preferirías estar en la calle. Porque en la cocina, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Mientras cocinas, ¿qué pensamientos tienes? Lo que pasa es que me pongo muy nerviosa y no me apetece. Voy rápida, a salir rápido. Antes me gustaba, me ha gustado siempre. Si hubiera estado bien, me hubiera esmerado en hacer cosas. Me gustaría cocinar. ¿Te gustaba? ¿Cuándo dejó de gustarte? Cuando me puse mala. Ahora 19 años, en agosto. Yo siempre he hecho la culpa a mi marido. Mi marido se quedó en el paro y empezó un cursillo de Telefónica. Vivíamos en Madrid y tuvimos que trasladarnos a Bilbao, a casa de mi cuñado, con mis 3 hijos pequeños, pero yo no quería ir allí. Yo quería un piso de alquiler o algo para estar más a gusto, pero no fue posible. Yo estaba allí y sufría mucho. Mi cuñada me hizo mucho daño, pero nos quedamos en su casa. Yo lo pasé muy mal con mi cuñada. Se metía mucho con mis hijos, uno de ellos se hacía pipí en la cama y luego se ponía que si el colchón, que si esto, que si lo otro, y yo nunca le decía nada a mi marido. Allí empezaste a sentirte mal porque estabas en una casa que no era la tuya. Tú allí lo pasaste muy mal en cuanto a la situación, a tus hijos, y tú te callaste. Allí empezaste a sentir esa especie de angustia, de ansiedad. Te sentiste restringida en tu libertad por esta situación, aprisionada en casa de tu cuñada, que maltrataba a tus hijos, les pegaba y tú callando. No lo sacaba, no podía, no era capaz de decírselo a mi marido. Tú pensabas que lo que tenías que hacer era guardártelo, que lo que tenías que hacer era tragar. Ese es el problema.
Hay situaciones parecidas en las que uno está en conflicto, no puede hablar con nadie, se lo va tragando y va aumentando la sensación de ahogo. Si uno lleva 19 años reprimiéndose el llanto, ya no sabe por qué llora, qué le pasó. Las cosas que pasan pueden ser desagradables, agradables, bonitas o feas, pero al menos uno sabe lo que son. Aquel hecho ya no existe, ya no estás en Bilbao, ya no estás con tu recuñada, pero estás repitiendo lo mismo, siguiendo una pauta de comportamiento que es tragarte a las cosas, no expresarlas, no identificarlas, simplemente sentir, no identificar. Cuando mi marido me pregunta, digo que mi vida va bien, pero todavía no soy capaz. Todavía me atraganto y... Tienes que identificar todas las veces que tragas algo. ¿Y cómo lo saco si me siento mal? Vamos a ver, todos esos tratamientos médicos no harían falta si nosotros evitáramos en su momento el tragar. Es como una indigestión. ¿Por qué nos da la indigestión? Cuando tú puedes explicar lo que te pasa, te liberas. A mí lo que me pasa es que me viene a la cabeza esa sensación de muerte. Me da miedo morirme. Claro, porque continúa tragando. Ahora, esa escena de Bilbao hacía casi 20 años, pero ahora la relación con el marido seguía igual. Por ejemplo, ella tenía la sensación de estar en unas relaciones sexuales con el marido en las que se sentía violada y nunca expresaba cómo se sentía ella. ¿Sabes por qué te viene la idea de muerte? Porque cuando en una sensación de peligro no reaccionas, entonces la acción que tienes es morirte. Lo que no puedes hacer es vivir bajo la amenaza constante, ni tú, ni yo, ni nadie. Cuando hay una amenaza, uno tiene que reaccionar. La primera reacción es pararse, la segunda es huir y la tercera es atacar si se puede. Si uno se queda parado porque no huye ni ataca, entonces el tigre, el león o quien sea, llega y se lo come. No hay que dejarse acorralar. Han podido todos conmigo. Digo, bueno, yo tampoco lo sabía. Yo callaba y ya está. Yo no hacía nada por pena. Si digo algo también me duele y me pregunto, ¿por qué no he sabido de dónde estaba? ¿Por qué no he salido? ¿Por qué me he callado? Aquello que te debilita está en la forma de reaccionar. Uno teme hacer una cosa mal, crear un conflicto, entablar una batalla. Eso, la batalla. Lo que temo es la batalla. No decía nada para evitarla. Normalmente no aceptas el conflicto. No, no lo he aceptado nunca. Segundo paso es expresarlo. Bueno, primero, por tanto, detectar que ahí hay un conflicto. Cuando las emociones se pueden vivir en su verdadera naturaleza, su curso sigue un recorrido mucho más natural. La expresión otorga a las emociones un carácter público que puede ser comunicado y compartido por otros. De este modo, las emociones se airean y se puede contrastar sus significados. Tal vez la interpretación que hemos hecho de la situación no responda a las intenciones de los demás, o bien pueden ser validadas por ellos, comprendidas, acompañadas y refrendadas, o en caso contrario den origen a un conflicto que pueda ser planteado y resuelto adecuadamente, aunque también caben todas las opciones contrarias, de incomprensión, rechazo y hostilidad. Sin embargo, hay que entender que esta expresión no siempre es planificada, puesto que en realidad, como dice Maturana, yo nunca expreso mis emociones, las vivo. Para el otro son expresadas, para mí son vividas. O sea, el hecho de yo experimentar una sensación, una emoción y vivirla hace que sea manifiesta para el otro. Y a eso le llamamos expresión. A eso en un grupo de terapia hay dos pacientes, una que es hipocondríaca, que es Ceci, y otra que ha pasado un proceso de duelo muy intenso, que es Raquel, y le pregunta a su compañera. ¿Puedo hacerte una pregunta, Ceci? Veo que hablas muy bien de las enfermedades, igual que destripas ese dolor de cabeza. ¿Por qué no te preguntas qué te está pasando para que te duela la cabeza? ¿Qué te ha dicho este? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué me ha hecho el otro para que me duela? Y la otra contesta.
Es que yo no creo en absoluto que un sentimiento haga doler la cabeza. Solo creo que algo físico, un tumor, un fallo en una válvula, algún tipo de alergia. Yo no puedo decir porque... Yo te puedo decir. Yo te puedo decir porque lo he vivido, lo que es una enfermedad psicosomática, y es muy malo porque es obsesiva. Vas a cada momento al hospital, me han pasado tubos por todas partes, me han hecho de todo hasta que dije basta, porque no tengo nada. Y fue eso, ir destripando, y me costó. Pienso que cuesta creérselo, pero porque estás reprimiendo sentimientos. Y ahora, cuando empecé a estar aquí, he reconocido que era mi vida lo que no me gustaba, porque a mí no me parecía que era lo que yo quería de mi vida. Aparte, la relación con mi marido también cambia mucho, porque yo le tenía asco, no quería sexo, para mí era una enfermedad, me bloqueaba, lo pasaba muy mal. Si pensaba, es que mi marido en esto no me gusta, es que no le quiero, lo echaba a un lado. Pues decir, lo que no me gusta es como esto, le echaba lo otro. O sea, poder quejarme, tenía derecho a quejarme, poder decir, oye, los problemas están aquí, poder reconocerlo, poder ponerlo de frente, y mirarlo y luego intentar trabajar. Porque luego yo descubría que no era el sexo lo que a mí me cortaba, porque ahora voy como una moto y lo tengo acosado sexualmente. A mí, en mi vida, hubiera pensado yo eso de mí. Tengo apetito sexual siempre, pero ¿por qué? Porque estoy luchando por decirle a él lo que me gusta o no me gusta. Pues lucharé. Llevo ya más mi vida ahora, casi con 40 años, la que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta lo hago, lo que no me gusta no lo hago. Y cuando tengo que decirle que no, se lo diré. Y ya no quiero complacer a todo el mundo, porque mi vida ha sido complacer, y a quien no he complacido es a mí. Bueno, el tercer paso es dejarlas cursar. A veces pretendemos influir en el curso de las emociones ajenas, y lo que estamos haciendo en realidad es interferir en él. Helga es una paciente que ha sufrido recientemente una doble pérdida en poco espacio de tiempo. Primero un bebé, nacido muerto, y al cabo de unos meses el marido, de forma repentina, con la duda de si el servicio de urgencias pudo haber habido negligencia. Se presenta a sesión acompañada de sus padres, los cuales manifiestan su incomodidad con la explosividad emocional de su hija de 32 años, que manifiesta de forma dramática e intensa su desespero. La madre se plantea cómo puede aliviar el dolor de su hija, y el padre qué puede hacer para que no se quede estancada ante el dolor y empiece a mirar hacia adelante. Bueno, aquí, antes de poner ese pequeño texto de esta paciente, hay un cuadro donde ponemos distintas formas en cómo se manifiesta el curso de la respuesta emocional. La manifestación sería la expresión directa, como el niño, ¿no? Espontaneidad. Y eso genera simpatía o antipatía. La simulación intenta tergiversar la naturaleza de la emoción. Y eso socialmente es hipocresía. La evitación huye de las situaciones comprometidas emocionalmente. Eso es control y apatía. La inhibición es la retracción de la respuesta emocional, con el peligro de somatizar, la ataraxia, la alexitimia. La explosión es la descarga emocional catártica por su intensidad o agresividad,
que, por ejemplo, pues este paciente del coche de Pepe, ¿no?, tenía explosiones de ira, incluso contra sí mismo, ¿no? A veces el curso emocional se utiliza para chantajear o manipular a los demás, utilizando interesadamente las relaciones interpersonales. Y la confrontación es la expresión franca de las emociones, pero no solo como descarga, que sería el caso de la manifestación, el niño que llora, sino que uno dice, pues estoy enfadado, estoy triste o tal y cual, pero de forma orientada a resolver los conflictos en las relaciones interpersonales. Y a eso lo podríamos llamar regulación emocional. Entonces, esa paciente que hemos dicho que se le había muerto el bebé, había nacido muerto y el marido había muerto al poco tiempo, estaba en sesión con sus padres y dirigiéndose a ellos les dijo lo siguiente: yo solo espero que me acompañéis en el duelo, que me dejéis expresar de forma directa e inmediata mis sentimientos en el momento que afloran, porque entiendo que es la forma más sana y auténtica de atravesar este valle de lágrimas. Tu mamá, no pretendas cargar con mi dolor es mío y el tuyo es tuyo. Comprendo que te sientas mal al verme mal, pero entiende que es un proceso por el que tengo que pasar. Lo veo todo negro, no veo futuro, me gustaría estar con él allí donde esté, pero me hago cargo de mí misma y no me voy a hundir. Tu papá no quiere esforzar las cosas, llegaré a donde tenga que llegar, pero a mi ritmo. No sé si volveré a casarme o preferiré continuar viuda toda mi vida. En este momento esto no tiene importancia. La vida está llena de sorpresas. Ahora solo quiero vivir mi duelo tal como me sale del alma. Bien, ahí tenemos pues a veces las personas que acompañamos a quien experimenta el duelo, queremos interferir en ese proceso, como cuando al niño que está llorando le decimos no llores. Pues está llorando, pues que acabe de llorar, ¿no? Después podemos acompañarle para comprender lo que le está pasando, que es el cuarto paso, y a veces es el que más podemos trabajar en terapia, porque el mundo complejo de las emociones constituye con frecuencia un laberinto para quien las experimenta y para quien se relaciona con ellas. No hay que olvidar que, como decía Pascal, el corazón tiene razones que no entiende la razón. Estas razones, sin embargo, aunque son siempre ciertas, no son siempre verdaderas ni traducen el fondo auténtico de donde surgen. Es cierto que si una persona se siente triste o enfadada, lo está. Esto no admite discusión, aunque desde luego cabe en el disimulo, el chantaje y la confusión, dando lugar a una dinámica relacional perversa, donde lo importante es la expresión del malestar más que la comprensión. Por ejemplo, las mayores discusiones se dan entre personas que hablan cada una de ellas centradas en sus propias emociones antagónicas, precisamente porque todas tienen razón. Pero en ocasiones es la propia persona quien no se aclara, no solo en identificar sus propias emociones, sino en comprender qué significan, de dónde nacen y a cuál deben hacer caso. En el siguiente diálogo y a petición de la paciente Anabel, se intenta identificar una emoción que se confunde con otras para llegar a comprender las motivaciones de fondo y poder tomar una decisión congruente con ellas. Creo que confundo la impotencia, la frustración y la rabia. Te pongo un ejemplo de vida cotidiana, que a mí me preocupa. Yo voy al gimnasio y hay una de las clases que es de aeróbic. Tengo dificultad para memorizar y coordinar los movimientos. Hay otra clase que se repite cada semana. En este caso yo aprendo esta sintonía, bailo y perfecto. Pero en aeróbic cada semana la van cambiando. Hacen un trocito, van añadiendo y yo me pierdo. Qué pena, que me frustro porque no lo aprendo. Y me marqué un mes para aprender. Como no lo conseguía, abandoné y me fui, lo dejé. Vamos un poco justos de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un diálogo un poco largo,
vamos a coger solo el final, porque lo que vemos es que a través del diálogo, que lo que confunde inicialmente a Anabel se va clarificando, porque es posible pasar de unos estados emocionales a otros. Por ejemplo, primero rabia, después impotencia, de la impotencia a la tristeza, de la tristeza a la aceptación, pero si luego viene y alguien dice, o ella misma se dice, ¿y por qué tienes que aceptar que no puedes? Entonces entra el reto de tener que poder. Y entonces el reto de tener que poder vuelve a activar por eso se dice, lo que reproduce en miniatura las fases de un duelo, ¿no? O alternativamente tristeza o rabia, según se construye la impotencia como fracaso o reto. Si yo me quedo en fracaso, lo vivo mal, porque el fracaso en principio es una pérdida, ¿no? Pérdida, ganancia, pues pérdida. Y si no quiero fracasar y me pongo el reto, vuelve otra vez el ciclo a activarse. Si no consigo de nuevo, si de nuevo me frustro, sale la rabia. Si de la rabia conecto con la pérdida, entonces conecto con impotencia y la impotencia con el fracaso y así continuamente. Por lo tanto, salir de ese círculo implicará finalmente aceptar el fracaso o renunciar al reto. En cualquier caso, o bien decir, bueno, pues si no la aprendo hoy, mañana un poquito, bueno, no ponerse el reto, porque el reto lleva necesariamente o al éxito o al fracaso. Y si no consigo nunca éxito, ¿hasta cuándo, no? Voy a estar eternamente, no enojado, sino eternamente retando. O sea, es una cuestión de trabajar la frustración en ese caso, etcétera, etcétera. El ejemplo era bastante detallado, pero por cuestiones de tiempo no podemos continuar con él. Y para terminar, una consideración sobre la dialéctica entre razón y emoción. En realidad, esa dialéctica parte de una concepción, diríamos, dualista, ¿no? Una concepción entre el cuerpo y el alma, entre el sistema límbico y el sistema prefrontal, lo cual, sistema límbico y sistema prefrontal, es una visión neuropsicológica del cuerpo y el alma de nuestros antepasados, o sea, el esquema se repite. No se trata de una visión entre dos estructuras contrapuestas entre sí, porque el funcionamiento cerebral es en red, o sea, es mucho más complejo, sino que se trata de una cuestión en la que están en juego dos sistemas de regulación que tienen que ver entre el egocentrismo y el alocentrismo. Es decir, no es una cuestión de si es más sabia la emoción o la razón, ¿no? Inteligencia emocional, o sea, la emoción es inteligente, depende, y estúpida, y no es ni inteligente ni estúpida. ¿Sirve para adaptarse o no sirve para adaptarse? Entonces, lo que necesita el organismo es regularse. Y por eso nuestros antepasados pues hablaban del ángel y el demonio, del cuerpo y el espíritu, y por ejemplo llegamos a Freud y Freud contrapone el id y el superego y así sucesivamente, ¿no? Y el ego en medio allí, el pobre, devastado por esta lucha imposible. Por tanto, razón y emoción no son entidades o funciones mentales independientes del cerebro, sino actividades que se expresan mejor en su forma verbal que sustantiva. Cuando con Victoria Camps hicimos la presentación del libro del error de Prometeo, ella desde la filosofía dijo, bueno, los psicólogos habláis mucho de emociones, pero no habláis de la razón. No, es que no existe la razón como una entidad allí, una facultad que
está en una parte del cerebro y la emoción en otra, sino que todo el procesamiento está connotado de aspectos emocionales y de aspectos de realidad, podríamos decir, ¿no? Si se produce algún conflicto entre ellas, no es debido a una contradicción intrínseca, sino a una dialéctica entre dos tipos de regulación moral, la egocentrada y la alocentrada. Fijaros que, por ejemplo, Pepe, en cuanto empieza a considerar que existe, que él quería afirmarse para estar por encima de la mujer, y cuando dice, la cuestión que no tenga razón es igual, lo importante es que yo me sienta por encima. En cuanto entiende que en una relación no puede haber paridad si no hay equilibrio, si no hay simetría, pues ahí baja los humos. Como decía Jung, donde hay poder no puede haber amor, y donde hay amor no hay poder. No hay poder como dominio. Por tanto, este es el origen de los conflictos entre razón y emoción, la dialéctica entre criterios ego y alocentrados. En consecuencia, la resolución de los conflictos no se produce en el interior del cerebro, sino en la integración de un criterio moral que implica el desarrollo de una perspectiva trascendente de carácter ecológico, social o interpersonal. Es decir, se vuelve una cuestión ética que supone la socialización de los impulsos, proceso que por sí mismo, que constituye por sí mismo lo que en otros textos hemos descrito como el proceso de convertirse en persona autónoma. Como quiera que la habilidad para gestionar las emociones en un contexto social no es el resultado de una disposición natural o innata, sino que requiere de un aprendizaje explícito, debe considerarse una de las principales tareas de la función educativa y, en su defecto, de la terapéutica. Y con eso, un poco precipitadamente, pero sin ira, sino con prisa, damos fin a esta conferencia, que podéis tener acceso seguramente a través de la grabación que se ha realizado de ella. Pues muchas gracias. Decía que es simplemente un comentario relativo a dos cuestiones que han salido, curiosamente, dos ejemplos, ha salido algo así muy tangencialmente, ambas en relación con la muerte. Una tiene que ver con el ejemplo de las emociones en una situación crítica, como el interior de las Torres Gemelas, cuando el atentado... Perdón, ¿el ejemplo de...? Si no se oye, se me oye. Ahora sí, se levanta, sí. Decía que tiene que ver con el ejemplo de las personas que estaban en el interior de las Torres Gemelas. Ah, sí. Vamos a ver, yo creo que conviene ser muy cautos respecto a lo que atribuimos, por ejemplo, a las personas que saltaron. Porque en una situación límite como aquella, saltar puede ser perfectamente un acto de libertad. Yo, que tuve, supongo que la experiencia excepcional en un momento determinado de mi vida, concretamente el 27 de agosto de 2016, a 4.100 metros de altura en los Andes, de decir, vale, pues es el final y aquí me quedo y lo acepto, con todas sus consecuencias. Bueno, ahí hay un momento en que entra la libertad en juego. Es decir, el tema de las emociones creo que hay que contextualizarlo no solo en el ámbito social, sino también en el proyecto de vida y en toda la trayectoria axiológica que ha tenido esa persona. Y creo que eso a los clínicos se nos olvida en términos generales, sobre todo desde que las emociones empezaron a sonar como algo que había que tener en cuenta
en las psicoterapias e integrarlo con las emociones. Incluso en la llamada psicología de la emoción, pues también estos aspectos más experienciales, pero en sentido diacrónico, y en cómo se integra eso y con la toma de decisiones, creo que no le prestamos suficiente atención. Y lo mismo sucedería con el caso de la mujer. Es un caso clínico que tú has utilizado además más de una vez, de la mujer que es anoréxica, que la anorexia juega un papel crucial en su proyecto de vida y que no quiere morir vieja, gorda y fea. Bueno, cuidado, eso dicho así puede parecer algo muy psicopatológico, pero en el fondo es lo mismo que el tema de la eutanasia, de cómo quiere morir uno, y no solamente de la eutanasia, de algo que posiblemente, tal como va el desarrollo de la noción de individuo en la cultura occidental, acabará planteándose incluso en España, en otros países eso ya lo ha hecho, que es el suicidio asistido. Es decir, qué decisiones toma uno, con qué valores y de qué forma eso es congruente con su proyecto de vida y con su libertad individual. Y por qué, bueno, ahí se ha de introducir el discurso de unas emociones que son más adaptativas que otras. Yo personalmente estoy en contra de eso, y también debo decir que la resaca emocional brutal que experimenté, la experimenté cuando salí de aquella situación por un imponderable. Es decir, la resaca emocional de las emociones, cuando has asumido que vale, que es el final y que allí te quedas, te viene después y te obliga a tomar una serie también de decisiones, no solo de cara a gestionarlas, sino también de cara a decidir cómo quieres seguir viviendo y demás. Entonces, a mí me parece muy interesante que empecemos a poner el foco en las emociones, pero creo que sobre este tema, concretamente a los clínicos, todavía nos queda hilar muy, muy fino, porque cada vez son más, por ejemplo, las personas que acuden a consulta porque hay alguien en su familia que no quiere seguir con una quimioterapia y quieren que el paciente tome una decisión contraria a la que ha tomado, porque sus emociones son y las emociones del paciente son. Entonces, bueno, las emociones o los valores. Y entonces, bueno, nos toca hilar muy fino, y creo que por esto este es un tema en el que se debería seguir profundizando de cara a formar a nuestros alumnos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esa es una perspectiva existencial. Es decir, lo que he puesto la referencia de Lengues en 2 líneas, solamente para decir precisamente la complejidad que puede tener el valor de una perspectiva anticipada, no deseada, y por tanto la persona puede preferir. En ese libro que os he pasado, por ejemplo, en el capítulo de Simone de Beauvoir, se discute precisamente el suicidio asistido, etcétera, etcétera. Porque ahí está en juego, puede estar en juego todo el sentido de la existencia. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, es la posición existencial 100%. Ya digo, simplemente ha sido un apunte para dar precisamente, subrayar la fuerza que puede llegar a tener, la manera como la persona, no es una emoción así que salta, no, es algo que pone en juego todo el valor de la persona, que la persona puede preferir no solamente en un momento desesperado de que se incendia la torre gemela, sino en el momento vital en que la persona está pasando, puede preferir, por ejemplo, pues la salida que tuvo
que además la planificó varias veces, o sea, no fue una sola vez, sino fueron varias veces. En el caso de Elengues, que también es otra paciente que sale con un capítulo dedicado a ella. Sí, sí, sí. Y luego, en cuanto a lo de las Torres Gemelas, lo he puesto también como un ejemplo de que en situaciones extremas las personas pueden decidir en función no solo del momento, sino de la historia acumulada que se activa en aquel momento, ¿no? O sea, igual que el animal puede responder haciéndose el muerto, otro puede responder pues intentando huir, aunque la huida sea sin salida. O sea, la reactividad emocional evidentemente lleva una carga, como el coche de Pepe, ¿no? Lleva una carga del pasado y lleva una dirección que hacia dónde va. O sea que realmente es todo muy complejo, y precisamente las emociones humanas son tan complejas porque no suelen ser las emociones puras, fisiológicas, de un momento en que está en juego pues la supervivencia, diríamos, física, ¿no? Sino hay muchas más cosas en juego, incluso en el momento en que está en peligro la vida. Por eso mucha gente dice que le pasa la vida como si fuera una película, ¿no? Le pasa en segundos, en milisegundos le pasa el sentido de su existencia. Sí, vamos, mi experiencia concretamente es que en una situación crítica de ese tipo se tiene una lucidez y una tranquilidad absolutamente pasmosa, lo cual yo jamás hubiera dicho de mí, por ejemplo. Sí, sí. Pero por eso cuando se hacen cierto tipo de atribuciones, dices, bueno, en situaciones extremas déjate, mejor no te veas en una de esas, mejor no nos veamos en una de esas, pero sí, con ese tipo de cosas, cuidado. Y eso, por ejemplo, puede ser muy importante el que los psicólogos lo recojamos, para ayudar en el duelo a las personas que han perdido a alguien que en una situación crítica no ha hecho quizá lo que se esperaba que hiciera. Bueno, es por eso lo del romper una lanza en favor de hilar fino y de trabajar más en la educación de nuestros alumnos en estos aspectos que a veces llegan a la clínica, si no de primera mano por parte del protagonista, pues sí por parte de los familiares, por ejemplo. Sí, por ejemplo, antes yo vengo de una cultura de pequeño en que se daba mucha importancia, por ejemplo, al momento de la muerte, en que yo me acuerdo mis tías pedir una buena muerte, el sentido de tener un momento como de paz, de tranquilidad para poder despedirse, para poder tal, ¿no? Y otras personas pues han muerto desesperadas. Es decir, que ahí hay toda una reactividad emocional que está muy cargada por esa biografía de la misma persona, que en momentos extremos puede reaccionar de maneras muy distintas, según su propia experiencia, según su propia proyección existencial. Bueno, no sé si hemos de dejarlo aquí. Sí, parece que además que nos están diciendo algo, no se sabe qué, pero hay algo que suena por ahí. Nada, entonces pues ya está, ¿no? Todo, sí. O sea, ese trabajo sobre las emociones lo podéis encontrar en ese libro, que La mente emocional, del año 20, en la editorial Herder. Y creo que por motivo del horario, creo que tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Si quieres 5 minutos podríamos apurar. Si quieres hacer una presentación rápida. No. Sí, quizás sí. Una presentación rápida, 5 minutos del libro, podríamos... Muy rápida. Pues sí. Precisamente está planteada como mente, no como cerebro, para darle todo ese contenido donde se tenga sentido, trascienda la visión organicista,
y haga referencia a todo el mundo simbólico representativo de la emoción. Se organiza en función de las emociones básicas, pero a cada una se le buscan las familias de sentimientos que están relacionados con ellas, ¿no? De manera que eso hace que el libro se componga de 9 capítulos. El primero está delimitado al concepto de emoción, del 2 al 6 dedicado cada uno a la exposición de cada una de las emociones básicas y de las familias derivadas de estas emociones. El capítulo 7 dedicado a la gestión, el 8 a la educación de las emociones y el 9 a la sanación de las emociones. Esto, como lo hemos expuesto en la presentación, si alguien quiere puede también consultar la presentación que hemos hecho hoy. Indico porque es una cuestión técnica, académica, ¿no? El número de emociones básicas. Aquí hay discusiones, ¿no? Algunos ponen 8, otros ponen 4, otros ponen 6, otros ponen 5, otros ponen 20, ¿no? Yo he excluido algunas porque no las considero propiamente emociones, sino son conceptos afines. Por ejemplo, el asco. Y en cambio, hay autores que proponen el asco, pero no la sorpresa. A mí me parece que el asco es mucho más asimilable a un reflejo sensorial que a la complejidad de una emoción. El amor va más allá de una emoción. El amor es una motivación sexual y de apego sobre la cual se construye toda una vivencia afectiva. Y la vergüenza y la culpa ya son sentimientos complejos que están asociados al miedo o social o moral. También hay que distinguirla de las motivaciones, de los sentimientos y afectos, de los estados afectivos. Por ejemplo, la felicidad no es una emoción, es un estado que puede ir acompañado de emociones o no. La pasión, como el interés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, desde el punto de vista etimológico, la palabra emoción como motivación está relacionada con esa reactividad motórica que se pone en marcha el organismo. Las emociones son un caso específico de esta activación. Se caracterizan por la inmediatez de la reacción, la brevedad de su duración. Lo que decíamos, que si una emoción dura demasiado tiempo, entonces ya va más allá del concepto de emoción. Ya es un sentimiento, ya es la naturaleza adaptativa al contexto inmediato, y si fracasa ahí es donde viene la problemática y la respuesta fisiológica que la hace posible y que tiene efectos informativos, expresivos y activadores. Para que haya una emoción estrictamente hablando, tiene que haber una respuesta fisiológica, porque uno puede tener un sentimiento de amor hacia sus hijos, pero en ese momento no se está emocionando. Eso no quiere decir que no los quiera, ¿no? O sea, por eso que las emociones a veces ahora todo es emoción. No. Hablando estrictamente, no todo es emoción. La definición que hemos dado en este libro es experiencia afectiva que acompaña y da sentido a las respuestas de los circuitos neurofisiológicos de supervivencia frente a las variaciones de la estimulación ambiental con efectos activos, informativos y expresivos. Bueno, luego al hablar de mente emocional, insistimos precisamente en la importancia en que la emoción ya tiene una representación mental, no es solamente un reflejo, sino que esa activación fisiológica está en un contexto de representación mental de la experiencia. Y generalmente nuestras emociones se desencadenan, las humanas, en el contexto social, puesto que
vivimos en una dimensión en que el ambiente fundamental en que nos movemos no es tanto el ambiente físico, sino el ambiente relacional o social. El libro va dirigido a educadores, padres, maestros, tutores o formadores, a psicólogos y psicoterapeutas, más específicamente, así como al público en general. Por eso se dedica especial atención a la gestión, educación y terapia emocionales. Como psicólogos educadores no nos añade nada atribuir una respuesta emocional a la amígdala o al hipocampo. Nos interesa su fenomenología, es decir, su vivencia, su expresión o gestión, porque las emociones son construcciones interpretativas sobre dispositivos más primarios de supervivencia que nos acercan a la experiencia propiamente humana. Neurólogos y psiquiatras tratan con neuronas, los psicólogos tratamos con personas. Y esto sería una pincelada sobre el enfoque en el que está concebido este libro de la mente emocional. Gracias por vuestra atención.